Saludos hermanos y hermanas. Quería hacer este breve video para hablar sobre las dogmas y doctrinas y teorías religiosas. Muchos de nosotros católicos hemos escuchado ataques de evangélicos que dicen que ellos no siguen doctrinas, ni dogmas, ni teorías de hombres, porque ellos solamente siguen a Cristo. Que suena muy bueno, pero en realidad ese argumento muestra un mal entendimiento sobre qué son exactamente las dogmas y doctrinas y teorías religiosas. Recientemente leí el libro Mere Christianity por C.S. Lewis, que en español es traducido como Mero Cristianismo. Este libro es una defensa y explicación del cristianismo muy básica, y C.S. Lewis dice en el libro que su intención no es convencer a la persona que lee el libro que debería ser integrante de alguna denominación cristiana específica. C.S. Lewis dice que para él el cristianismo es como una casa que tiene un pasillo grande adentro y a cada lado del pasillo hay varias puertas. Si es que su intención no es convencer a la persona que lee el libro que debería de entrar a alguna puerta y no a otra, sino que él quiere simplemente que la persona que lee el libro entre al pasillo y ya estando en el pasillo, esa persona puede decidir a qué puerta debe entrar. Este libro incluye una explicación del propósito de las dogmas y doctrinas y teorías religiosas, muy simple y muy clara, y tan buena se me hizo que quiero compartirla con ustedes en este video. Para los que no saben quién era C.S. Lewis, él era un escritor de Gran Bretaña y también era veterano de la Primera Guerra Mundial. Él nació en 1898 y murió en 1963. C.S. Lewis era un ateo que se convirtió al cristianismo, y parte de la razón por la cual se convirtió fue la influencia de sus amigos, muchos de ellos que eran católicos devotos. Pero C.S. Lewis decidió convertirse a la iglesia anglicana, no a la iglesia católica de sus amigos. Uno de los amigos de C.S. Lewis que fue muy influyente en su conversión al cristianismo era su amigo católico J.R.R. Tolkien. Tolkien es autor de las historias del Señor de los Anillos, que muchos de nosotros hemos visto en las películas de ese título, y quizás también muchos de ustedes han leído las versiones escritas. Tolkien era un católico muy devoto. Era decepcionado con la decisión de su amigo C.S. Lewis convertirse a la iglesia anglicana y no a la católica, pero a pesar de esa decisión de C.S. Lewis siguieron siendo muy buenos amigos. La iglesia anglicana de los días de C.S. Lewis era muy diferente a la iglesia anglicana de hoy. Era más parecida a la iglesia católica en esos días. Tienen un sacerdocio, tienen liturgia, tienen obispos, y en esos días eran conservadora, como eran casi todas las denominaciones cristianas. Yo creo personalmente que si C.S. Lewis viviera hoy en día, estuviera escandalizado por los cambios que han ocurrido en la iglesia anglicana. Por ejemplo, la ordenación al sacerdocio anglicano de mujeres y hombres que son abiertamente homosexuales. Y yo creo que si C.S. Lewis viviera hoy en día, por esos cambios que han ocurrido en su iglesia, él se convertiría al catolicismo. Entonces aquí les voy a leer brevemente una explicación por C.S. Lewis del propósito de las doctrinas y teología y dogmas religiosas. Teología significa la ciencia de Dios, y creo que a cualquier hombre que desea pensar en Dios le gustaría tener las ideas más claras y precisas que en cuanto a Él se tengan. No somos niños. ¿Qué razón existe entonces para tratarnos como si lo fuéramos? En cierta forma entiendo muy bien por qué ciertas personas le hacen ascos a la teología. Recuerdo que una vez, cuando estaba dando una conferencia a personas alistadas en la Fuerza Aérea de la Gran Bretaña,
un viejo y algo amargado oficial se levantó y dijo: «No me interesa en lo más mínimo este asunto, pero yo soy lo que podría llamarse un hombre religioso. Sé que existe un Dios. Lo he sentido cuando me he visto solitario en el desierto, en medio de la noche. El tremendo misterio. Y por ello no creo en sus dogmitas y formulitas en cuanto a él. A todo aquel que se le ha enfrentado a Dios, de verdad, todas estas cosas le parecen insignificantes, pedantes e irreales». En un cierto sentido estoy de acuerdo con ese oficial. Pienso que en el desierto él tuvo una experiencia real con Dios, y cuando pasó de la experiencia a los credos cristianos, creo que estaba pasando de una cosa real a otra menos real. De igual manera, si alguien se halla contemplando el Atlántico desde la playa y luego pasa a mirar un mapa del Atlántico, también estará pasando de algo que es real a otra cosa que es menos real. Está pasando de olas de verdad a un trozo de papel coloreado. Pero aquí llegamos al punto. Se sabe que el mapa es eso, un trozo de papel coloreado, pero hay dos cosas que se deben recordar en cuanto a él. En primer lugar, se basa en lo que cientos y miles de personas han hallado al navegar por el Atlántico, y en ese sentido tiene tras sí multitud de experiencias que son tan reales como la que obtenemos al mirarlo desde la playa, con esta diferencia, que la experiencia nuestra es un solo vistazo a lo verdadero, al paso que el mapa fija una forma conjunta multitud de otras experiencias. En segundo lugar, si se desea ir a alguna parte, el mapa se hace indispensable. Mientras nos contentamos con pasear sobre la playa, contemplarlo tiene mayor atractivo que contemplar un mapa. Pero el mapa es más útil si se desea pasar de un continente a otro. La teología se asemeja a un mapa. El mero pensar y aprender en cuanto a las doctrinas cristianas es menos real y menos emocionante, si es que no se pasa de ello, que la experiencia de mi amigo en el desierto. Las doctrinas no son Dios, son solo una especie de mapa, pero tal mapa se haya basado en la experiencia de personas que realmente estuvieron en contacto con Dios, experiencias comparadas con las cuales las emociones y sentimientos piadosos que podamos tener de nuestra parte son muy elementales y confusos. Y en segundo lugar, si se desea avanzar, es necesario utilizar el mapa. Lo que a aquel hombre le sucedió en el desierto puede que haya sido real, y ciertamente que fue emocionante, pero nada resultó de esto. A ninguna parte lleva. Nada hay que se pueda hacer con ello. En efecto, es por ello que una religión vaga que se limite a sentir a Dios en la naturaleza y cosas por el estilo es tan atractiva. Es todo sentimiento, pero sin logros, como contemplar las olas desde la orilla del mar. Pero no se llega, digamos, al puerto de Newfoundland con el mero estudio del mar que se haga en esta forma. Y no se llegará a la vida eterna buscando la presencia de Dios en las flores o en la música. Y tampoco se va a ninguna parte contemplando los mapas sin penetrar en el mar. Ni se estará muy seguro si se penetra en el mar sin un mapa. En otras palabras, la teología es algo práctico, especialmente en nuestra época. En el pasado, cuando había menos educación y menos discusión, tal vez era posible arreglárselas con unas cuantas ideas sencillas en cuanto a Dios. Pero en nuestros días, ese no es el caso. Todo el mundo lee, todo el mundo oye los debates. Por consiguiente, el que no se le ponga atención a la teología no quiere decir que no se tenga idea alguna en cuanto a Dios. Quiere decir que se tiene un gran número de ideas equivocadas, ideas malas, mutiladas y obsoletas. Porque gran número de las ideas que en cuanto a Dios se hallan en boga en nuestra época son simplemente las que los verdaderos teólogos estudiaron hace ya siglos y las descartaron. Creer en la religión popular que, por ejemplo, impera en Inglaterra de nuestros días es un retroceso.
es como creer que la tierra es plana.